El amor nos puede salvar, descubrir nuestro verdadero yo, o elevarnos hasta lugares que creíamos inalcanzables. Pero la dualidad que existe en todo lo que tiene nombre hace que también pueda derrumbarnos, hacernos seres despreciables o arrastrarnos al peor de los infiernos. Y a veces, todo le puede pasar al mismo ser, tal y como le pasó a ella. El día de su nacimiento, una enorme tormenta provocada por la unión de Mari y su compañero hizo que el río que sería su hogar corriese y se elevase como si intentara salirse de su caudal. Aquel viernes, todas las lamias se habían acercado para ver a su nueva hermana, un bebé hermoso, blanco como el brillo de la luna, con el pelo amarillo como el sol y los pies de un pequeño pato que recordaban su naturaleza mágica. Con los años, nada de ella parecía diferente al resto de sus hermanas. Al igual que ellas, podía sentir una gran amistad y lealtad, pero su corazón era frío para cualquier otro sentimiento. Pasaba las noches sentada sobre una roca junto al río que la vio nacer, peinándose su larga melena dorada, con su peine dorado, cantando despreocupada, sin saber que su voz podía oírse en el pueblo que era abastecido por el agua que salpicaba sus pies. Y justo en ese lugar vivía un muchacho que pasaba el día canturreando la melodía que oía cada noche al ir hacia su casa. Lo hacía inconscientemente, como cuando oyes esa canción que te engancha y no puedes sacarte de la cabeza durante días. Y fue esta melodía la que le hizo bajar una noche al río y descubrir de dónde procedía, aun a pesar de que su madre le había aconsejado alejarse de los seres que habitaban el río, ya que lo único que le podían traer eran desgracias. Esa noche, ella estaba intranquila. Algo en su interior la anunciaba un cambio en el transcurso de su existencia. Y aunque no dejó de cantar por ello, su melodía esta vez era triste y repetitiva. De repente, una figura se acercó a ella, lo que hizo que saltase hacia el interior del río, escondiéndose del intruso. Pasados unos minutos, decidió mirar si la amenaza había desaparecido y sacó los ojos por encima del nivel del agua, como un pequeño cocodrilo avanzando hacia su presa. Pero aquel inoportuno ser seguía allí, aunque en lugar de asustarla, le produjo una gran curiosidad y salió del agua para verle más de cerca. Ella nunca había visto un humano y quería ver si lo que decían sus hermanas era cierto, aunque a primera vista no le parecía tan terrible. Ellas siempre contaban historias de cómo intentaban darles caza o de cómo siempre estaban pidiendo cosas y le habían enseñado a hechizarlos y a ahogarlos por si tenía que protegerse de alguno, aunque ella no quería acabar con la vida de aquel ser, ya que le parecía demasiado hermoso. Él se le presentaba grande y fuerte como las montañas que veía a lo lejos protegiendo el valle, su pelo negro como la noche eterna en la que ella vivía, y los ojos tan azules como el río que reconocía como su hogar. No hablaron aquella noche, ni la siguiente, ni tampoco en las semanas venideras. Solo se sentaban uno frente al otro mientras ella cantaba y él la miraba como si fuese la princesa de su cuento. Ella nunca había sentido nada igual. Se veía capaz de cualquier cosa,
y sentía un calor en su interior que la reconfortaba de una forma que no entendía. Pasado un tiempo, el humano y ella habían compartido todos sus secretos. Se pasaban las noches conociéndose el uno al otro de las maneras más íntimas y completas, ascendiendo con cada caricia o con cada susurro al lugar más perfecto del universo. Ella se sentía segura en sus brazos, sentía que era ella misma por primera vez en su vida y que todo tenía un sentido. El bosque que había alrededor del río también había notado la felicidad de la joven Lamia y, empatizando con su maravillosa historia, se tornó más verde. Amapolas aparecieron por todos sitios y los árboles dieron más frutos que ningún otro año. Sus hermanas notaron el cambio y decidieron contarle la verdad sobre la historia que estaba viviendo. No por dañarla, una lamia jamás dañaría a otra conscientemente, sino por protegerla de las consecuencias que se acercaban de forma irremediable. Así que nada más caer el sol, antes de que el muchacho fuese a la orilla del río para ver a su amada, las lamias formaron un círculo alrededor de la joven mujer pato y la hicieron mirar su reflejo en uno de sus famosos espejos dorados. Su piel se había tornado rosa, sus labios, rojos como las amapolas, y su pelo antes dorado como el oro, estaba comenzando a apagarse y parecer casi marrón. Al principio se asustó y comenzó a llorar. No entendía qué le estaba pasando, por qué se estaba volviendo un ser tan horrible. Y entonces su hermana mayor le explicó que el amor tenía ese efecto en las lamias. Ellas tenían el corazón frío por naturaleza, y si algún ser conseguía calentarlo de alguna manera, se tornaría rojo infligiendo color y calor al resto del cuerpo. Además, podría andar a la luz del sol, aunque conservaría sus poderes. La lamia saltó de alegría, ya que el amor que sentía por su humano la había hecho cambiar lo suficiente como para poder compartir la vida con él, o eso creía ella, ya que la realidad era bien distinta. Su corazón se estaba calentando porque lo que ella sentía era amor verdadero, pero él no estaba enamorado de verdad. Era solo un hechizo producido por su canto. Como ella bien sabía, a los hombres se les podía atontar cantándoles y harían todo lo que ellas quisieran. Es más, así conseguían reproducirse. Pero lo que no imaginaba era que ese efecto se producía aunque ella no buscase ese objetivo. Era algo que ocurría porque sí. Era a la vez un don y una maldición para las lamias. La pequeña se quedó paralizada y comenzó a sentir como su corazón se partía en dos. Todo lo que había vivido era mentira, lo había creado ella. No era real, y eso era algo que no creía que pudiera soportar. Pero entonces decidió que podría vivir sabiendo que él solo la amaba por su hechizo. Le quería a su lado, fuese como fuese. Sus hermanas, no queriendo hacerle más daño por aquella noche, no siguieron hablando y la dejaron ir en busca de su amado. Pero cuando le vio aparecer, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Ya no parecía tan grande, su pelo no era tan negro y sus ojos estaban perdiendo el brillo que le había enamorado la primera noche. La preocupación hizo que casi no hablase aquella noche, ni las siguientes, y cuando estuvo preparada para la verdad, fue a buscar a la dama de Eramboto para que le contase qué estaba pasando. Sabía que sus hermanas no le contarían todo si esto producía en ella un daño irreparable, y Mari no podía mentir. Nada más llegar, colocó sobre la mesa que se encontraba en la entrada de su cueva la piedra que había llevado en su mano desde la orilla del río. Entró decidida de cara. Necesitaba verla bien mientras le explicaba qué pasaba. Nada más entrar,
la protectora de los lúmenes, la invitó a sentarse y le explicó que conocía lo que estaba ocurriendo y que la tenía muy preocupada, ya no solo por la ruptura del equilibrio que supondría su transformación, sino por la vida del muchacho. Lo que no le habían contado sus hermanas es que el hechizo que hacía que su corazón cogiese temperatura hacía que el corazón del humano la perdiese, haciendo que éste derramase su fuerza vital llevándole a la muerte. Para solucionar aquello sin afectar a ninguno de los dos, Mari dio varias opciones a la Lamia justo antes de que la pena la envolviese. Una era borrarles la memoria a los dos. De esa manera proseguirían sus vidas y no recordarían haberse amado. La otra era dejar que todo siguiese su curso y tras la muerte, si él seguía amando a la Lamia, convertirles en seres que pudieran amarse. La Lamia lo pensó durante largo rato y tomó una decisión alternativa. Después salió de la caverna andando de espaldas, ya que a la casa de Mari se sale tal y como se entra. Se dirigió a la casa del muchacho, que se encontraba en cama debido a su penosa salud, y allí se despidió de él con un beso en los labios y una lágrima en la mejilla, y le dio a su madre el remedio para borrarle la memoria que Mari le había facilitado. Después salió de la casa, dejando un camino de amapolas allí donde iban cayendo sus lágrimas, y al llegar al río, se sentó en la roca que la vio nacer. Ella había decidido que no quería olvidar, que era demasiado importante lo vivido para borrarlo, y allí esperó el día, y después la noche, y el día siguiente. Y pasados los meses y los años, allí siguió sentada en la roca recordando aquel amor. Lo que pasó después es leyenda. Unos dicen que se convirtió en roca, otros que se quitó la vida, otros que se convirtió en humana y vivió feliz al lado de su muchacho. Yo dejo que creáis la versión que queráis, ya que todas pueden ser una verdad falsa o una mentira verdadera. La joven Lamia. Una historia de Chandra Bilbao.